mucho gusto poder conversar esta mañana en nuestra charla principal con la candidata a diputada por San Salvador por el Partido Demócrata Cristiano, Zulen Ayala. Hola, Zulen. Hola, Zulen. Hola, Zulen Ayala. Hay que conectar el audio de la transmisión. Buenos días. Buenos días. Hoy sí. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Tony? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Un saludo al otro invitado, a Víctor. Ajá. Espero que tengamos una amena charla. Preséntelo. Preséntelo de un solo. Zulen, preséntelo usted. Bueno, tengo el gusto de conocerlo. Espero que se acuerde. Está con nosotros también el candidato a diputado por el FMLN, Víctor Suazo. Un gusto compartir esta mañana con él también. Hola, Víctor. Hola, buenos días. Gracias, Zulen, por la introducción. Hola, Diana, Tony. Estoy muy contento por dos razones. Primero, porque me han invitado a este programa. Y segundo, porque hoy en la Asamblea Legislativa se va a aprobar el acuerdo de reforma constitucional para reconocer el agua como derecho humano en la Constitución. Eso es una muy buena noticia. Esa es una buena la noticia. presentación de Zulen sonó como... Tiene la palabra el compañero diputado Víctor Suazo. Está ensayando. Puede ser más adelante, ¿quién quita? Sí, solo que a los amigos de la producción le han puesto el nombre de Zulen a Víctor y el de Víctor a Zulen. Así que, por favor... no importa, creo que no va a haber mucha... Ya lo van a cambiar. Son los subtítulos, ya los vamos a arreglar. Sí. Pero pues sí, bueno, son detallitos. Detallitos técnicos que ya corregimos. Este es un programa en vivo y parte de lo que sucede en los programas en vivo. A ver, Zulen, claro. Ambos compiten por el departamento de San Salvador. Tú lo haces a través del Partido Demócrata Cristiano y te hemos conocido también porque has estado en movimientos de la sociedad civil, ¿verdad? Tú sos abogada y hemos tenido la oportunidad de conversar contigo hablando sobre diversos temas de la realidad nacional que tienen que ver con el aspecto jurídico. ¿Cómo llega esta decisión, Zulen, de buscar entonces estar en la Asamblea Legislativa y por qué en el PDC? Bueno, quizás esa pregunta me la han hecho bastante seguido, incluso todavía hay gente que me dice, ¿y por qué estás haciendo esto? Honestamente, no es ninguna ganga. Esto no es algo fácil de llevar, pero efectivamente, como tú lo dijiste, Diana, yo siempre he sido bien participativa en cuanto a la Contraloría Ciudadana se refiere. Siempre he estado en movimientos de la sociedad civil, siempre he estado interponiendo denuncias, demandas, haciendo hasta mis protestas he hecho, porque siempre he querido pues un mejor país, que se respete la institucionalidad, que los ciudadanos también podamos ser partícipes a la hora de que se tomen decisiones por parte de nuestros gobernantes. Y bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, lamentablemente fue a raíz de los hechos acontecidos el 9 de febrero de este año con la militarización de la Asamblea Legislativa por parte del órgano ejecutivo, que me despertó un interés muy grande de querer ir más allá, dar un paso más adelante para defender nuestras instituciones, nuestra república. Y bueno, tampoco el PDC fue mi primera opción, de verdad. Agoté otras instancias. Toqué otras puertas, otras también vinieron hacia mí, otros ofrecimientos de otros partidos, pero estoy en una edad en la que ya no tomo decisiones acaloradas, sin pensarlo, sino que me lo tomé muy al suave, muy detenidamente, vi los pros, los contras, y creo que la reunión final que tuve con el doctor Parker, pues ahí me terminó de convencer que ese era el lugar que en este momento me permitiría a mí seguir siendo la persona que soy. Zulen, te pregunto esto porque, vaya, tú dices, he estado en varios movimientos haciendo señalamientos cuando no estoy de acuerdo en ciertas situaciones que están sucediendo como sociedad, sobre todo porque eres abogada y estoy hablando de leyes de la República, incumplimiento de leyes o irrespeto al Estado de Derecho en nuestro país. Pero ¿por qué hacerlo a través de un partido político cuando tú conoces la realidad y sabes que los partidos políticos o la credibilidad de los partidos políticos no está en su mejor momento? Y cada día que hacen encuestas aparecen con menos apoyo, con menos credibilidad. Entonces,
¿por qué no hacerlo con una candidatura no partidaria, por ejemplo? Analicé todos los escenarios, vi todas las opciones, pero al final concluí, yo soy una persona que cree en la república, que cree en la representatividad, que cree en los partidos políticos, no así en muchas de las personas que las conforman. Y por supuesto el desprestigio que tienen actualmente todos los partidos, pues es muy grande y muy bien ganado, no es producto de la casualidad. Analicé la posibilidad de correr con una candidatura no partidaria, pero como estábamos en medio de la pandemia, estábamos encerrados, estábamos en tiempos inciertos, sacar las firmas en estas condiciones lo volvía no solamente peligroso, sino que también una tarea bastante titánica. Tengo entendido que muchos de los que han logrado conseguir las firmas, pues se dice, ¿verdad? No me consta, que posiblemente tengan alguna afinidad con el gobierno y quizás por eso se les pudo facilitar la obtención de las firmas, lo desconozco, pero como creo realmente que los partidos políticos deben existir y hay que fortalecerlos, no destruirlos, no acabar con ellos, porque eso es una antipolítica y así nos lo han vendido algunos personajes cuando hablan de la partidocracia, de los mismos de siempre. Están atacando la institucionalidad de los partidos políticos y no es así como vamos a sanear nuestras instituciones, sino que tenemos que fortalecerlos. Y creo que algunos partidos lo han entendido mejor que otros. Y en el caso del PDC, por ejemplo, me di cuenta que cuando yo me inscribo como candidata, que llegué ya al final, ya muchas personas en condiciones muy parecidas a las mías habían tomado también la misma decisión de buscar ese instituto político, porque hubo una gran apertura para cualquier ciudadano que quisiera inscribirse. Se le permitió, no necesariamente nos pedían militancia en el partido. Uh-huh. Y eso está como generando un ambiente muy interesante adentro de este partido, porque somos ciudadanos, muchos venimos de la sociedad civil también como yo, que han estado muy activos y ahora quieren hacer un aporte desde la Asamblea Legislativa. A ver, y en el caso de Víctor, él ya está pues ya más encaminado. Si me corriges, Víctor, ¿tú tienes una diputación como suplente o tienes ya una diputación propietaria? En mi caso soy actualmente diputado suplente. Esta legislatura he estado actuando en esa función. No pude hacerlo en la legislatura anterior porque, si ustedes recordarán, hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la elección. Pero ya en esta última elección, pues se resolvió y ahí estamos. Sí, yo tengo bastante tiempo de estar militando en el FMLN y para mí esta decisión se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo. Mi participación política empezó desde mi adolescencia, cuando no gobernaba el FMLN y miraba cómo se desarrollaban bastantes injusticias en la sociedad. Y a partir de eso yo empecé a ver, y qué cosas que estoy viendo nuevamente. Por ejemplo, las privatizaciones, las prácticas autoritarias. Yo en su momento vi la necesidad de incorporarme a movimientos estudiantiles con gente de mi edad que estaba también luchando por transformar la sociedad, al igual que yo, y así me desarrollé estando en el colectivo Utopía de la UCA. Pero ya cuando salí de la universidad, ya decidí formalmente iniciar a militar a través de un partido político que era el que yo miraba que coincidía con mis ideales. Y ahí he estado desarrollándome políticamente y hasta ahora que he logrado acumular bastante experiencia, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito profesional. Me he especializado en el tema hacendario, me dedico a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, y pues en esta administración he visto sí la necesidad de que se tome en cuenta
bastante la transparencia y la rendición de cuentas, que creo que es fundamental, que ha decaído bastante en este ataque persistente que se tiene por parte del Ejecutivo de tratar de anular otras instituciones que ejercen que deberían de ayudar a tener un equilibrio dentro del régimen democrático, y creo que es importante el papel que debería jugar la próxima legislatura. Y para eso se necesitan diputados y diputadas que sean valientes y que estén dispuestos con mucha valentía a garantizar que la Asamblea Legislativa cumpla sus funciones, su rol constitucional en ese equilibrio de poderes. En el FMLN estamos viendo, yo al menos estoy viendo que algunas de las figuras que eran tradicionales han dado, al menos públicamente, un paso hacia atrás. Estoy viendo que el FMLN está mostrando, al menos públicamente, nuevos rostros. Ahí está, bueno, Cristina Cornejo, por ejemplo. Está esta chica, la Colochita, que está en la Comisión de Hacienda, y especialmente Anabel Belloso, sí. Bueno, está también Yancy Urbina. ¿Cómo se llama la otra niña candidata? Rina Araujo. Rina Araujo. Sí. Digamos, sí, están intentando pues mostrar que hay un cambio generacional. A ver, una renovación, ¿verdad? Es que creo que por estatutos incluso, ¿verdad, sí, Víctor? Ustedes también así lo manejan, tanto para cargos de alcalde como para cargos en diputaciones. Son 5 periodos, a lo mucho, ¿verdad? Sí, pero son 3. 3 periodos. Mi pregunta es, Víctor, la neta, ¿es apariencia o es realmente que el FMLN está refrescando sus cuadros? Y yo quisiera agregar a esto, tú la tienes como más difícil, porque el FMLN también cada día como partido, como instituto político, de acuerdo a las encuestas, va más abajo. Fíjate que nosotros somos una organización política conformada por luchadores sociales que permanece en constante transformación. Y bueno, ustedes conocen la historia del FMLN y nos ha tocado tener varias transformaciones, no sencillas, y que hemos logrado bastante éxito en esas transformaciones, pero que en los últimos, años hemos tenido un poco de rezago en esa transformación, y que es justo lo que se está haciendo en este momento. No solamente se trata de cambiar los rostros, de cambiar candidatos y candidatas, se trata de actualizarse y ponerse en concordancia con las nuevas demandas de la población, y efectivamente en ese proceso en el que nos encontramos. En esa transformación constante de la sociedad implica también una transformación constante de esta organización que la conocemos como FMLN. Y sí, hay bastantes retos en la actualidad, yo no lo es algo que no lo desconozca, pero precisamente esta transformación es lo que nos da una oportunidad de tener nuevamente la confianza de la población, siempre y cuando nosotros empaticemos y estemos del lado de la población en las distintas luchas. Y también nosotros queremos representar a todas esas voces críticas que tratan de ser calladas en esta administración. Muchos han sido perseguidos incluso por tener posiciones críticas hacia el gobierno, y nosotros creemos que es importante que exista un equilibrio de los distintos pensamientos políticos que sea una garantía de la democracia. Hemos visto cómo la presente administración ha tratado de prácticamente imponer su agenda y exprimir lo que es el diálogo con otras distintas fuerzas políticas, con distintas variedades de pensamiento, y eso le hace mucho daño al país. Pero el gobierno ha ido más allá, no es solamente de persecución o de censura de las opiniones, sino que ya hemos visto cómo ha tenido ataques, con el uso de la Fuerza Armada hacia la Asamblea Legislativa,
pero también hacia la sociedad civil, ataques permanentes hacia la prensa, hacia la academia incluso, han llegado hasta atacar a la iglesia, a institutos de defensa de los derechos humanos. Víctor, pero no respondiste a mi pregunta. Yo quiero saber si es una transformación, es un cambio real o es aparente. Es lo que te decía, Tony, no es solamente se trata de cambiar rostros. Y eso nosotros, como tú lo mencionabas, tenemos por parte de nuestros estatutos la obligación de que cada uno de los candidatos no pueda estar más de 3 cargos de elección popular continuos. Y además debe haber participación obligatoria de al menos el 25% de jóvenes, y tratamos también de cumplir una cuota de paridad para la participación de mujeres y hombres, o sea, 50% hombres, 50% mujeres. Pero más allá de eso, también nosotros estamos en constante transformación en cuanto a las luchas, que éstas sean acorde a las nuevas demandas de la población. Ok, Víctor. En ese sentido, estamos hablando de una transformación real. Ok, Víctor, entendemos lo de las cuotas y todo lo demás. Eso es de forma, pero reiterando lo que pregunta Tony, de fondo, ¿qué debería de estar mostrando el FMLN en estos momentos para reivindicarse? O sea, los 10 años que estuvo en el gobierno no fueron los mejores. O sea, no se como obtuvieron, en todo, hay cosas positivas y negativas. o sea, no fueron los mejores resultados, vaya, por así decirlo. No estoy diciendo que no se hizo nada bien. ¿Cómo reivindicarse? O sea, porque tú la tienes cuesta arriba, pues, en el sentido de, reitero, es difícil con un PS también. También, por eso se lo pregunté a Zulen, porque el prestigio o la oportunidad que tuvieron los partidos políticos, dicen, no se usó de la mejor manera. Entonces, esa transformación de fondo, ¿cómo la podemos nosotros visualizar? A ver, lo de formas es lo de las cuotas, ustedes lo mencionaron. Lo de fondo era lo que yo hacía referencia, de estar en constante transformación apegado a las demandas de la población. Por ejemplo, la población en este momento actual no se siente totalmente representada. Hay distintas variedades de pensamiento que no se ven reflejadas en el accionar del gobierno. Y estos distintos pensamientos pues necesitan que se les acompañe en sus luchas. Yo mencionaba, por ejemplo, que los defensores de los derechos humanos actualmente están siendo constantemente atacados. Ellos necesitan en este momento una fuerza política que les acompañe y que sientan ellos que sus demandas sean representadas a través de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, otro caso, vemos que los ataques a la prensa han crecido y que prácticamente acá se quiere suprimir a toda la prensa independiente. En la Asamblea Legislativa, nosotros hemos impulsado iniciativas para proteger la libertad de prensa. Esas son las nuevas demandas, por poner algunos ejemplos, que ahora el FMLN está acompañando, que es una transformación acorde a estos nuevos tiempos. Entonces, no es solamente un cambio de rostros o un cambio meramente formal, es de fondo también. Es cuáles son las propuestas que nosotros impulsamos o pretendemos impulsar en la Asamblea Legislativa, que son demandas que van acorde a los nuevos tiempos y son demandas de la población. Okay, a la realidad que estamos viviendo. Zulen, de llegar a la Asamblea Legislativa, y reiteramos, tú estás compitiendo por el departamento de San Salvador. ¿A dónde vemos a Zulen Ayala defendiendo qué temas? Hola. Zulen, ¿nos escuchas, Zulen? Perdón, se perdió un momento el audio, perdón, no los escuché. Ok. Decía, Zulen, de llegar a la Asamblea Legislativa como diputada, tú lo estás haciendo por el departamento de San Salvador, ¿en qué tema vemos a Zulen Ayala? Bueno,
Yo siempre me he caracterizado desde la sociedad civil en la defensa de estos principios democráticos que son tan etéreos para muy buena parte de la población, pero que son vitales, que son muy importante que los defendamos. Por ejemplo, en este momento, los ataques de los que hablaba Víctor, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a oponentes políticos, ese desacato a las resoluciones de la sala, esa desobediencia de los policías en cumplir órdenes de la fiscalía, eso es atentar contra la democracia. ¿Por qué? Porque se está desconociendo la autoridad de estas instituciones que la misma Constitución les ha dado para que puedan mantener a la sociedad en orden. Es muy peligroso que nosotros dejemos pasar este tipo de violaciones a la Constitución y a las leyes. Tiene que haber una defensa. En este momento la Asamblea pues no cuenta con ningún diputado del partido del presidente de la República, no hay ningún representante de Nuevas Ideas, únicamente de Gana. Ellos le apuestan a tener una mayoría no simple, sino absoluta, los 56 votos, y en ese sentido sería peligrosísimo para el país, peligrosísimo para la democracia, porque si ahorita que no tienen ningún diputado en la Asamblea Legislativa, más que los aliados, están cometiendo estos atropellos, si ellos contaran con una Asamblea Legislativa totalmente sometida al órgano ejecutivo, harían destrozos, cambiarían magistrados de la Corte, cambiarían fiscal, cambiarían a procurador de derechos humanos, cambiarían a los representantes en la Corte de Cuentas, en el Tribunal Supremo Electoral, modificarían la Constitución a su antojo. En fin, harían un total y absoluto retroceso de estos años posguerra que hemos poco a poco ido avanzando. Y lo que están ocasionando es que regresemos precisamente a este momento oscuro antes de la guerra, que ya sabemos que vivíamos en una dictadura bajo los militares. Ahora vemos incluso militares desobedeciendo a la autoridad civil, desobedeciendo a un juez, negándole la entrada y la inspección a unos archivos que el juez tiene toda la potestad del mundo para ir a revisarlos. Es muy grave. Por eso quizás ese ha sido mi principal motivación, dejar a un lado el rol de ciudadana comprometida a pasarme a las filas de un partido político y buscar un curul en la Asamblea Legislativa, porque la defensa de todas estas cosas las quiero hacer desde la Asamblea, ser uno de esos 84 votos que puedan tener un control del poder de otros órganos, porque de eso se trata, un balance del poder, que ningún órgano se imponga en el otro, sino que exista un equilibrio. Eso es de entrada, pero también yo tengo más propuestas, no solamente me puedo quedar en esa. Por ejemplo, en el tema del empleo me preocupa, me estoy reuniendo constantemente para indagar sobre varios temas que me llaman muchísimo la atención para ver cómo podemos generar nuevas fuentes de empleo. Se han perdido más de 80,000 empleos formales en lo que va de la pandemia y se espera que se pierdan muchísimos más. Se habla de un 9% de retroceso en el PIB, se habla de que ya estamos en una recesión económica. Es muy grave la crisis que nos viene al país porque si no hay empleo, la delincuencia va a aumentar, la salud de los ciudadanos va a empeorar. Es muy grave que no tengamos eso. ¿Perdón? ¿Cómo se genera empleo desde la Asamblea? Las condiciones, generando los incentivos necesarios para que las empresas puedan venir a invertir a El Salvador. Tenemos un gran obstáculo, que es el presidente de la República, que se pelea con todo el mundo. Se pelea no solamente con la empresa privada, se ha peleado con el presidente de la ANEP, se pelea con los jueces, se pelea con los magistrados, se pelea con el fiscal, se pelea con los periódicos independientes, se pelea con todos los partidos políticos y eso aleja la inversión. Esto es un gran reto que tenemos, porque ante la crisis económica vamos a tener que llegar a un consenso entre todos, incluido el presidente, porque la gente lo va a exigir, lo vamos a tener que hacer por el bien del país, para no perder lo que tenemos. Zule, pero algunos dirían... algunos dicen que estas constantes discusiones que no llevan acuerdos entre los órganos de Estado y quienes están llamados, pues, de hecho, a mantener la armonía para sacar adelante al país,
en realidad qué tanto incide o no en la inversión, porque muchos dicen, bueno, pero si ahí tienen todas las empresas telefónicas que son extranjeras, es capital extranjero que ha venido al país. Y a pesar de todas estas... seguridad jurídica. Dimes y diretes entre los órganos de Estado, ahí están y continúan invirtiendo y continúan creciendo. Entonces, ¿qué tanto en realidad incide? Muchísimo, muchísimo. Cuando una empresa viene y trae su dinero, no lo viene a invertir para 1 año, para 2 ni para 3. Viene a hacerlo a largo plazo. Esas compañías telefónicas que tú acabas de mencionar, ¿cuántos años tienen de estar operando en El Salvador? Tienen alrededor de 20 años. Ellos vinieron a apostarle a largo plazo. Eran otras condiciones, era otro gobierno, incluso nos estábamos dolarizando en aquel momento, nos estábamos volviendo atractivo, había un tratado de libre comercio que se estaba firmando. Esas condiciones ahora ya ellos ya vinieron, ya se establecieron, pero lo que necesitamos es atraer más, convertirnos en un país atractivo para que vengan estas otros rubros, no solamente telefónica, no solamente la maquila, no solamente el call center. Por ejemplo, hace poco estuve en una charla hablando sobre una agenda digital, cómo El Salvador puede convertirse en una oportunidad para generar empleos en el mundo digital y transformarnos, incluso trabajar desde casa, en el caso de los jóvenes, qué se necesita, cuáles son las barreras que tenemos que eliminar para que nosotros podamos competir a nivel mundial en este tema. Es muy interesante las otras opciones que podemos como país ir a buscar, pero también necesitamos darle seguridad jurídica a cualquier empresa. Eso de que vamos a tener un Ministerio de Hacienda acosando, fiscalizando, persiguiendo empresarios que se atreven quizás a no opinar a favor del gobierno, es muy peligroso. Nadie quiere pelearse con el gobierno, nadie. ¿Por qué? Porque tienen estas herramientas que lo único que pueden hacer es perjudicar los empleos. A la larga, las empresas no van a perder, ellos van a cerrar operaciones y se llevan su inversión para otro país. Y si eso, todos los países están dispuestos a recibir inversión extranjera. Pero ¿y nosotros qué le podemos ofrecer? Esto es muy importante. No podemos competir a nivel de la región si tenemos un gobierno de este tipo que no respeta ni siquiera las resoluciones judiciales. Es muy grave. Así que primero hay que comenzar a poner orden desde la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se hace? Porque se está hablando mucho sobre un rompimiento del Estado de Derecho desde el momento en que, lo acaba de mencionar Zulen, hay un órgano del Estado que no acata resoluciones judiciales o sentencias de la Sala de lo Constitucional. Y bueno, pues el órgano ejecutivo controla a la policía y controla al ejército. Y entonces hay desacatos, se habla de desobediencia. Habría que ver qué pasa si el fiscal general de la República emite pues ¿qué sería? Una orden, ¿qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer los órganos auxiliares, verdad? Exacto. Se supone es que eso es lo importante. En un Estado de Derecho, las instituciones se tienen que activarlas para defenderse a sí mismas. En este caso, desafortunadamente, hemos tenido un fiscal muy, muy, muy pasivo, muy permisivo, que ha visto que se viole en sus narices una y otra vez la Constitución y las leyes, y todavía no lo vemos poniendo mano firme para que se haga cumplir. Recibió una certificación de la Sala de lo Constitucional por el tema de la prueba del coronavirus que estaba pidiendo CEPA a las aerolíneas para que pudieran abordar a sus pasajeros, porque eso dijo la Sala que era inconstitucional. Se lo certificó al fiscal general de la República y hasta este momento no tenemos ningún resultado al respecto. Eso es muy grave. Bueno, y si hay que cambiar al fiscal porque no está haciendo su trabajo, pues para eso está la Asamblea Legislativa. La Asamblea lo puede hacer, perfectamente lo puede hacer. Con 56 votos se puede destituir un fiscal. No hay ningún problema. Esos son mecanismos que la Constitución ha previsto que suceda. Claro, eso también es un impacto negativo a nivel internacional. Puchica, en El Salvador están cambiando fiscal porque
es muy grave la situación, el irrespeto al Estado de Derecho, son señales peligrosas, pero son mecanismos que la misma Constitución, por ejemplo, el director de la policía que se negó a llevar por apremio al ministro de Hacienda, que se negó más de 3 veces de ir a la Asamblea Legislativa a una comisión que lo estaba requiriendo. La Constitución habla de que la Asamblea Legislativa puede crear esas condiciones y mandar a llamar a las personas que considere que pueden llegar a aportar algo. Y le pidieron al ministro de Hacienda que lo hiciera. Y él desobedeció deliberadamente. La ley faculta a la Asamblea Legislativa a certificarlo a la Fiscalía para que la Fiscalía lo notifique a la policía y lo manden a traer por apremio. Si eso no se da, bueno, yo esperaría entonces que sea el propio director de la policía quien tenga que pagar las consecuencias de eso. Ya hay un recurso de inconstitucionalidad de su nombramiento, también tiene cuestionamientos por su participación en el intento de golpe de Estado el 9 de febrero. Así que bueno, si la cabeza es la que está dando problemas, pues también la Constitución y las leyes dan mecanismos para que puedan ser sustituidos. Pero hay que cuidar y proteger nuestra república. Víctor, ¿cómo se hace desde la Asamblea eso? Es evidente que el órgano ejecutivo está en conflicto permanente con la ley y quebrantando el Estado de Derecho permanentemente. Por eso es mucho más importante y es vital para garantizar la democracia que la próxima legislatura sea independiente y garantice el equilibrio de poderes para que al ver al Ejecutivo que está teniendo todo este actuar que violenta los derechos de los salvadoreños y además genera condiciones de inestabilidad política y económica, haya en su contraparte un órgano que sí sea responsable y que sea el garante del diálogo y donde la pluralidad de pensamiento se vea representada y pues se pueda evitar estos abusos de poder. La Asamblea ha creado comisiones, están llamando a ministros, estos no llegan, es decir... Y la Asamblea también ha certificado al fiscal general de la República la desobediencia, ¿verdad?, de los funcionarios ante estos llamamientos. Víctor. Sí, fíjate que ellos lo ven como que si el órgano ejecutivo, como que si es una pérdida de tiempo, cuando es una facultad que tiene la Asamblea Legislativa dada por la Constitución. Eso es el trabajo que se debe realizar por la Asamblea Legislativa. Y ellos, en flagrante incumplimiento de sus deberes, pues simple y sencillamente no acatan ni los ministros, ni la policía, y el fiscal pues actúa de manera muy pasiva. Pero para ello es importante de que se garantice, como lo manifestaba en un inicio, la independencia del órgano legislativo. Y es fundamental que esta Asamblea Legislativa que viene, pues trabaje para que otros órganos del Estado tengan también esa independencia, porque hay que acordarnos que en la Asamblea Legislativa se eligen, por ejemplo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se elija el próximo fiscal general de la República, que puedo asegurar que no, este actual fiscal debería darle vergüenza si él pide la reelección. Ojalá, y si él tiene un poco de dignidad, que no presente la solicitud de reelección. Y así vamos a estar eligiendo a las distintas autoridades que van a estar en permanente fiscalización del poder, que es algo que nosotros debemos de garantizar, que las instituciones funcionen, porque lamentablemente en este año y medio que hemos tenido con este gobierno ha sido una prueba muy dura para la institucionalidad, y creo que hay que verlo como una oportunidad para mejorar nuestras instituciones. No solamente se trata de elegir buenos funcionarios al frente de estas instituciones, sino que también revisar cuáles son las leyes que harían más eficaz la aplicación o la defensa de nuestros derechos.
Y yo creo que ahí podemos trabajar varias reformas. Por ejemplo, esto de que un ministro no llegue y el policía, el director de la policía no cumpla la orden que está en la Constitución y en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y no cumple con la orden de llevarlo a la Asamblea Legislativa, pues que se vean otras alternativas. Por ejemplo, la destitución inmediata del funcionario que no llegue a la tercera vez. O sea, no estará esperando que llegue la policía. Si él no quiere rendir cuentas, que es su obligación, pues entonces no tiene la capacidad para ser funcionario público. Pero y y estar eso de una institución. Esas posibilidades hay que cambiarlas, dices tú. Considerarlas. Ajá, y esto se puede hacer, a ver, ¿cómo se puede hacer este cambio? ¿Es parte del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, Víctor? Sí, es el reglamento interior de la Asamblea Legislativa quien establece, por ejemplo, que si no llega por tercera vez a la Asamblea Legislativa, se le mandará a llamar por apremio. Ajá, que es y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa tiene rango de ley. Ok, y ¿cuántos votos se necesitan para hacer estos cambios? Como el que está proponiendo tú, por ejemplo, que dices que no se le tenga que esperar a llamar a través de la policía o llevarlo por apremio a través de la policía, sino que si no llega al tercer llamado, sea destituido. Eso es lo que nos dices. Pero eso solo puede hacer el presidente de la República. Y eso que no... Ajá. No, porque es la ley la que... A ver, aquí el presidente de la República no es un rey, no es un reycito que va a hacer lo que él quiere. Él lo que debe hacer es aplicar las leyes, y las leyes se aprueban en la Asamblea Legislativa. Ajá, y entonces, ¿cuál sería la propuesta que harían ustedes? ¿Esto es algo que están discutiendo dentro del FMLN? No. A lo que yo me refiero es que no solamente se trata de poner funcionarios valientes que respeten la ley al frente de las instituciones, sino que además hay que revisar cuál es la legislación para que sea eficaz en su aplicación en la defensa de los derechos de los salvadoreños. Y yo mencionaba un ejemplo de lo que podría ser una eventual revisión de la legislación, pero hay muchos puntos que se pueden revisar. Pero si nosotros vemos que la legislación actual no es eficaz, como es el caso de que un ministro no atiende el llamado y lo que establece la ley es que la policía lo lleve por apremio y esto no se cumple. Entonces, si eso no se cumple, hay que revisarlo. Son cosas que hay que revisar. No vamos a continuar con leyes que no se aplican en la realidad. A eso es lo que me refiero. Y mencionaba un ejemplo, pero puede ser muchas cosas más. Okay, porque de esto se habla, de que hay suficientes leyes. Lo que pasa es que la aplicación de las mismas depende de los funcionarios de turno que les corresponda hacer valer la ley. Lo que pasa es que nunca habíamos enfrentado una situación como la actual. Por ejemplo, en el caso del expresidente Francisco Flores, él cuando no acudió al llamado de la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa, la policía, cuando lo encontró, porque él hubo un momento que se desapareció, y lo encontraron tratando de cruzar la frontera entre El Salvador y Guatemala. Cuando lo detectó la policía, lo llevó por apremio a la Asamblea Legislativa. Y ahora porque la Comisión Especial, que se había declarado en sesión permanente, se reunió en la noche para recibir al expresidente Flores. Eso era en el pasado, se cumplió la ley, pero ahora estamos viviendo una nueva realidad en la que lamentablemente no se está cumpliendo la ley. Entonces hay que ver cuáles son las posibilidades, las alternativas de cambiar la legislación para, tomando en cuenta que hay autoridades que están en conflicto permanente con la ley, y ver cuáles son los mecanismos que hagan que estas leyes sí se cumplan. Y eso debe hacerse en todos los ámbitos. Muy bien. Zulen y Víctor, pregunta para ambos. ¿Existe la percepción de que es la Asamblea Legislativa quien no deja obrar al gobierno e impulsar sus proyectos? Esa es una percepción que puede ser real o puede ser creada a través de un discurso constante. Pero por el momento lo que la gente ve en los diputados es
que son parte del problema y no son parte de la solución. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia esa percepción negativa? Ya decía Zulen, los partidos políticos deben existir, son parte del sistema democrático en nuestro país, y lo que hay que hacer es no debilitarlos, sino que fortalecerlos. Pero hoy por hoy, pues, no tienen precisamente, ya lo hablamos, ¿verdad?, esa imagen positiva. Ahora, ¿cómo se cambia eso de que la asamblea es parte del problema y no parte de la solución? Tony, eso solamente lo vamos a poder cambiar con hechos. Como tú decías, hay una percepción creada en base de discursos y de gasto excesivo en publicidad, de estar atacando permanentemente a la Asamblea Legislativa y hacer creer a la población de que la Asamblea Legislativa es un obstáculo para que el gobierno pueda llevar a cabo sus planes, aunque no hay ningún plan, no existen. Pero en la realidad, ¿qué es lo que vemos en la Asamblea Legislativa? En torno a esta pandemia que estamos enfrentando en este momento, por ejemplo, podemos ver que la Asamblea Legislativa ha autorizado un monto histórico en cuanto al endeudamiento público que puede conseguir el órgano ejecutivo. Hasta 3,000 millones de dólares. Eso nunca antes se había visto. No entiendo cuál es el obstáculo de autorizarle al Ejecutivo más de 3,000 millones de dólares, porque también hay que tomar en cuenta los 645 que se le habían autorizado anteriormente con el presupuesto del 2020. Quedémonos ahí, por favor, Víctor, te ruego, mantengas tu idea y Zulen pendiente de su respuesta, pero tenemos llamadas, tenemos participación de la gente y no queremos hacer esperar a Mauricio Salazar. Mauricio, solo te pedimos, por favor, brevedad y respeto. Adelante. Sí, brevedad vamos a tratar porque he estado aquí como 15 minutos en espera, pero discúlpenme. Vea, quiero felicitar a las dos personas. Tengan la seguridad que así como van, si así actuaran, sería fantástico. Tendrían mi voto, posiblemente. Pero quiero decirle algo allí a la señorita Zulen. La felicito por su exposición, me gusta, pero quiero decirle algo. Ella ha expuesto lo que harían en un futuro, pero ahorita, y ella creo que ya explicó ciertas cosas, y sería bueno que la volvieran a invitar y que lleven listado qué es lo que tienen que hacer ante un Estado fallido. Nosotros ahorita, yo estoy leyendo un libro de Noam Chomsky, creo que ustedes ya lo han leído, se llama Estado Fallidos, y dice que el Estado fallido, basta un Estado antidemocrático, donde hay inseguridad jurídica, basta un Estado sin derechos, o sea, una anarquía, que es la que actual tenemos, y otras cositas más. Estamos ante un Estado fallido. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos señores de la Asamblea, la Fiscalía, la Corte? No han hecho nada, solo han interpuesto cosas, pero hagan lo que hacían antes ustedes, los del FMLN, que salía la gente. Entonces ahora no necesitamos que salgamos la gente, tienen que salir ellos a marchar, la asamblea, los funcionarios, los empleados no. Los funcionarios tienen que salir a marchar y hacer una manifestación contra el gobierno. Otro, que se haga un manifiesto a la OEA, a la ONU y a todas esas organizaciones que velan por la unidad y respeto de los derechos de los Estados miembros. Eso necesitamos ahorita. Ellos están sentados bien felices y el pueblo sufriendo. Así que por favor maduren esta idea al señor Nicolás, creo que se llame, y a la señorita, y que lo expongan, que en otra posible, pero que hagan, que se haga algo, no estar ahí que interponiendo recursos. El señor siempre, mire, para él es un pasatiempo, él anda en otras cosas, ustedes ya lo saben cuál es. Ahí está ya tu mensaje, Mauricio, muchas gracias. Mauricio, Miren, no anden haciendo marchas ahorita, porque se van a contagiar, No es... Vea, pues sí. Lo que pasa es que en las marchas es difícil el distanciamiento físico. ¿Qué piensan al respecto? Este es parte del sentimiento de la población. Por otro lado, lo que les decía Tony, o sea, también la percepción de la gente es la asamblea entorpece lo que el presidente quiere hacer en beneficio de las grandes mayorías. Sí, otro ejemplo, yo ponía el ejemplo del de los préstamos, en los que ellos mencionan de que hay un obstáculo por parte de la Asamblea Legislativa cuando se le ha aprobado un monto histórico en endeudamiento y se le dieron las herramientas legales además para enfrentar la pandemia. Se le aprobó, por ejemplo, el financiamiento para el fideicomiso de empresas, de reactivación de empresas,
para darles préstamos y también para subsidiar las planillas, y no les han dado ni un tan solo centavo, y eso no es culpa de la Asamblea Legislativa, y hemos visto que con el fideicomiso están contratando publicidad, pero no han otorgado ni un centavo partido por la mitad de las empresas. Entonces, eso no es culpa de la Asamblea Legislativa. Y ahora, otro ejemplo, con la reciente presentación... Perdón, Víctor, que te interrumpa. Yo tengo que retirarme de la entrevista, tengo un compromiso donde tengo que salir en este momento y me gustaría dar te dejo el micrófono después. Con respecto al tema de la percepción de la Asamblea Legislativa, pues yo siempre he sido muy crítica de la actuación de muchos diputados que han dejado muchísimo en mal a esa institución, pero como soy una fiel creyente que la democracia se combate con más y mejor democracia, creo que el 28 de febrero los salvadoreños tenemos un compromiso muy importante con nuestra patria, y es no permitir que el poder quede en pocas manos, en las manos de un tirano, en las manos de una persona que desprecia la Constitución, la desconoce, la viola, la incumple, y lo único que llegaría a ser con una asamblea totalmente sometida a él sería un retroceso en nuestro país, y terminaríamos siendo igual o peor que una Venezuela. Quiero darle las gracias, Diana y Tony. Perdón que me tengo que retirar, pero espero poder estar otro día compartiendo con ustedes. Un abrazo, un saludo y perdón. Gracias. Adiós, Víctor. Adiós, Zulén. Bueno, 8 de la mañana, 54 minutos. Víctor, Zulen. nos quedan 5 o 6 minutos. Chao. Adiós, gracias, Zulen. Espero que no sea algo negativo por lo que tiene que salir corriendo. La verdad que no sea una emergencia. Víctor, entonces, buscas esta diputación, seguir aportando desde la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las banderas que tú estás enarbolando? Y ya decías, estoy en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. ¿Piensas mantenerte con el tema hacendario? ¿O qué otras banderas estás tú, promoviendo o queriendo impulsar? Fíjate, Tony, que yo tengo 10 años de experiencia en la Comisión de Hacienda. He tenido la oportunidad de participar en la aprobación de hasta 10 presupuestos generales de la Nación, y creo que esa experiencia y la capacidad que he desarrollado debo ponerla al servicio de la población. Y en esta coyuntura en la que se acaba de presentar el presupuesto, por ejemplo, para terminar la idea anterior, te mencionaba que el ministro presentó el presupuesto, incompleto, por cierto, y de inmediato empezó a atacar a la Asamblea Legislativa, cuando lo ideal sería generar las condiciones adecuadas de diálogo para que nosotros podamos aprobar en tiempo el presupuesto, porque estamos en medio de una crisis económica sin precedentes. Y entonces lo menos que necesitamos nosotros es un ataque sin razón alguna por parte del Ejecutivo. Pero vemos todo lo contrario, da la impresión que el Ejecutivo quisiera que no se aprobara el presupuesto. No quiere llegar a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas y a decir cuáles son las estimaciones que ellos han tomado en cuenta para el presupuesto. Y eso es algo preocupante. Ahora bien, la Asamblea Legislativa puede aprobar el presupuesto, incluso si el ministro no quiere llegar a decir cuáles son las proyecciones, pero nosotros no estamos buscando eso. Nosotros queremos tener la responsabilidad que necesita el país en este momento y la población, en el sentido que el presupuesto debe estar aprobado en tiempo, porque hay que darle certeza a la población que se van a garantizar los presupuestos para los programas sociales, lo que nos ha dado el presidente, y certeza también hacia el exterior, porque lamentablemente en este último año se ha visto cómo la calificación de riesgo de El Salvador se ha degradado, y prácticamente el financiamiento en el futuro va a ser un tema muy difícil y muy caro para los salvadoreños. Y en ese sentido nosotros debemos de tener la responsabilidad y ser los que busquen el diálogo, no importa los ataques que estemos recibiendo por parte del gobierno, ese ataque de mentiras sobre todo,
Tenemos que ser lo que la población espera en este momento. Víctor. Y en ese sentido creo que yo me voy a enfocar en la próxima legislatura, principalmente en el área hacendaria, garantizar que los recursos de la población sean utilizados de la mejor manera y que esto no implique una carga mayor a la clase trabajadora, porque uno de los aspectos que hemos visto en el presupuesto presentado por el gobierno es que hay un incremento de 327 millones en la recaudación del IVA, cuando el Fondo Monetario Internacional ha estimado una caída de 9% del PIB de El Salvador. Entonces, no tiene lógica que si estamos en un periodo de contracción económica, aumente la recaudación del IVA, a menos que este gobierno tenga pensado aumentar el impuesto, al menos a una tasa de 16%. Y eso sería terrible, serían unas consecuencias catastróficas para la población. O sea que eso es un compromiso que yo asumo con la ciudadanía de no aprobar de ninguna manera el IVA, ya sea al inicio del año o como se prevé que lo quiera hacer el Ejecutivo en el transcurso del próximo año, después de las elecciones, aumentar el IVA. Para ti la parte más difícil entonces del estudio de la propuesta de presupuesto del próximo año es el financiamiento entonces, Víctor. Son varias cosas. Por el lado de los ingresos, tenemos que asegurar que el aumento de la parte tributaria no sea cargada a la clase trabajadora. Eso es fundamental. El endeudamiento debe ser responsable además en dos vías. Primero, que se diga en qué se va a gastar. No podemos estar nosotros endeudando a los salvadoreños para que este gobierno lo gaste únicamente en publicidad o estar creándole cargos de subcomisionado presidencial, comisionado presidencial a personas que no sabemos qué es lo que hacen en realidad, o cargos para dárselos a sus familiares que tienen funciones que ya las llevan a cabo otras instituciones. El comisionado presidencial del agua, eso es absurdo. No vamos a estarnos endeudando para eso si nosotros vamos a asumir deuda que sea para inversión pública en salud, que sean servicios de salud y educación públicos, gratuitos y de calidad, pero no para el gasto innecesario que ha estado haciendo el gobierno, o para que los familiares de los ministros le vendan insumos con sobreprecios al gobierno. No, para eso no podemos estarnos endeudando. Pero además debemos tener la certeza de cómo y quién va a pagar esa deuda. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de discutir en la Asamblea Legislativa, y por eso requerimos que el ministro pues deje la confrontación y llegue y dialogue en la Asamblea Legislativa. No se trata de llevarlo esposado a la Asamblea Legislativa, eso es lo que está estimado en la ley, pero él también debe llegar, cumplir con su obligación de rendirle cuentas a la población. Ok. Muy bien. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones, y obviamente vamos a continuar conversando contigo en una próxima oportunidad, porque yo creo que es uno de los temas neurálgicos de lo que resta de este 2020, la discusión de la ley de presupuesto general de la Nación para el próximo año. Gracias, Víctor. Gracias, y así los jueves vamos a ir pues conociendo, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren hacer en caso de llegar a un curul, ¿verdad? Exacto. Que digan cómo también, cómo lo van a hacer. En este caso lo hemos hecho con Víctor Suazo, del FMLN, y con Zulen Ayala, del PDC. Gracias, Víctor. Gracias, y a Víctor. Zulen nuevamente, aquí me escribió que pues tuvo que salir corriendo, ¿verdad? Hacia el interior del país. Ojalá que todo vaya bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y quisiera tal vez en una próxima oportunidad hablar de un tema que me preocupa mucho, y que es que se está repitiendo en El Salvador un caso igual al de CEL Enel, con el caso del aeropuerto, la terminal de carga del aeropuerto de El Salvador. Es algo que quisiera hablarlo a profundidad, y quiero denunciar que se está incumpliendo la Constitución. No se ha llevado el contrato de concesión del aeropuerto a la Asamblea Legislativa, y es un caso en el que, a pesar de que el aeropuerto tiene ingresos propios suficientes para su ampliación, están firmando un contrato con una empresa hondureña que implica pérdidas para el Estado.
O sea, de tener ganancias, vamos a pasar a tener pérdidas. Y aparte se está violando la Constitución. Pero será en otra oportunidad. Yo le hago un llamado al presidente de CEPA que piense en su familia, que estos delitos él no crea que va a estar impune. Los cargos públicos son efímeros y la impunidad se acaba. Entonces, hago ese llamado y denunciarle esto a la población, que estemos atentos, porque se está violando la Constitución y estamos perdiendo uno de los principales activos del país. Ok, gracias, Víctor. Un gusto, feliz día. Igualmente, un abrazo para ti. Buen día.